Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Entre Varales de Canal Torrevisión, donde hoy contamos con dos personas que fueron noticias hace poco más de una semana, especialmente una de ellas, nuestra invitada Laura García Mesa, escritora, autora de un libro que vamos a ver sobre el léxico de Semana Santa. ¿Qué tal, Laura? Aquí os traigo mi libro. Buenas tardes. Y tu editor, Javier Rodríguez Barranco, de Ediciones Azimut. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, José Manuel, encantado de estar aquí con vosotros y echar este ratito en el cual seguro que voy a aprender cosas. Sí, bueno, no sé cómo vamos a empezar contigo, cómo se te da la Semana Santa, porque por el acento no parece que sea muy de por aquí. Bueno, a mí realmente lo único que me falta para ser malagueño 100% es haber nacido en Málaga. Y el acento, que se ve que es una música que llevo ahí grabada. Llevo ya más de 24 años entre Málaga y la provincia. Ajá. Mis hijos son de aquí, mis hijos sí tienen un acento así un poco diluido, no es un acento ni madrileño ni malagueño. Y bueno, pues yo encantado. Yo me enganché a la Semana Santa en Málaga pues hará más de 15 años. Para mí, pues marca cuando hay tronos en la calle, marca uno de los hitos del año. Me gusta mucho visitarlo, siempre como espectador. No he participado nunca en ninguna hermandad, pero bueno, para mí es no sé, se respira mucha fuerza en la calle. Me encanta. Sin duda, vamos a hablar sobre eso, sobre las tradiciones, la fuerza que tiene la Semana Santa, que trasciende a la pura religiosidad. Ya saben ustedes que aquí en Málaga, en la Virgen de la Torre, la vivimos de una manera muy diferente a cualquier otro sitio. Y aquí Laura nos va a hablar también precisamente de ese léxico, cómo nos peleamos a veces por tonterías de Málaga a Sevilla, y ya no digamos ya si nos vamos fuera. Laura, te vemos muy joven. ¿Cómo ha sido escribir esto? Porque además tú eres maestra, eres profesora, ¿no? Yo soy maestra y después de terminar la carrera de magisterio hice el máster de Estudios Superiores de Lengua Española en la UMA, y cuando me tuve que enfrentar a mi TFM, a mi trabajo de fin de máster, pues lo decidí tirarlo por el campo cofrade. Al principio no sabía qué aceptación iba a tener eso en la universidad, se lo dejé de caer a la tutora encima de la mesa, porque yo quería algo que yo le pudiera aportar algo a Málaga, yo quería algo de Málaga, y siempre me ha gustado mucho el campo léxico. Y ella me propuso gastronomía, pero yo no estaba convencida, y se lo comenté que sí podría ser cofrade y eso, y me dijo que sí, que si encontrábamos un corpus con el que trabajar, que podíamos trabajar. Y digo, se ve corpus, ¿no? Sí, bueno, luego con la pandemia no pude utilizar todo lo que me hubiera gustado porque estaba la biblioteca cerrada y toda esa historia, pero al final pudimos trabajar y nos pusimos a ello. Después el libro ha salido a raíz de que presenté mi TFM a la Cátedra de Estudios Cofrades, que tiene un programa de premios de investigación, y me dieron, de la Universidad de Málaga. de la también. Universidad de Málaga, y me dieron el premio al mejor trabajo de fin de máster. Y ya a partir de ahí pues lo decidí, la gente empezó, eso lo tienes que publicar, eso, y contacté con la editorial y aquí estamos. Y tu experiencia, tú eres de Marbella, creo. Sí. Sí que eres cofrade, ¿no? Por lo menos me imagino que si te interesaba ese tema, porque lo has vivido de pequeña en el hogar, ¿o cómo? Sí, yo soy de Marbella, vamos, yo nací en Málaga, mi madre es de Málaga, lo que pasa es que cuando se casó se fue a Marbella a vivir, pero mis abuelos siempre han vivido aquí. Y yo, de hecho, el libro empieza el ser nacida y criada en esta ciudad porque yo me considero criada en Málaga, porque aunque vivíamos en Marbella, pero todos los fines de semana tirábamos para Málaga. Y la Semana Santa las pasábamos en Málaga, y mi madre es la que me ha inculcado ese mundo cofrade, me ha metido ahí en ese mundo. Yo recuerdo chiquitito, no sé, tú recuerdas que cuando yo vivía en la zona oeste de Málaga, lo que es el Tiro de Pichón, y yo me acuerdo cuando íbamos la Semana Santa, decíamos bajar a Málaga, porque fíjate que era de la zona oeste, lo que es Cruz Humilladero, Tiro de Pichón, el cementerio de San Rafael, y era bajar a Málaga, porque claro, era como... Sí, sí. Entonces la gente realmente también de la Trinidad, de Perchel, de la Victoria, se bajaba al centro de Málaga. Yo no sé en el caso nosotros, mis abuelos vivían en Miraflores de Los Ángeles y también bajábamos. Y de hecho se lo venía contando por el camino a Javier, que mi madre me cuenta que con 3 o 4 añillos me bajaron, lo típico que cuando eres un bebé me dejaban con mis abuelos, pero ya con 4 añillos me bajaron la primera vez a ver la Semana Santa. Y al día siguiente dijeron que solo iban ahí los mayores, y no, yo no consentía, a mí me tuvieron que bajar ya desde el primer día. ¿Esa acepción, bajar, la has incluido en tu libro? No, esa no está incluida. Si te parece, me lo dejas. ¿Sí?
Gracias. Bueno, estábamos viendo en el monitor detrás tuya esa portada, ahí la tenemos de nuevo, es el léxico cofrade de Málaga y Andalucía. ¿Qué virgen es? La Esperanza de Málaga. La Esperanza de Málaga, ¿no? La que has elegido ahí como portada con este libro, que bueno, te llamo, no estás diciendo que llega el premio, por detrás tienes al Cristo de los Gitanos. ¿Por qué? Vamos a empezar por esto. ¿Por qué La Esperanza de Málaga? ¿Por qué el Cristo de los Gitanos? ¿Por qué? ¿O es cosa ya del editor? No. La he elegido yo. Sí. La Esperanza, yo tenía claro. En Los Gitanos quería que fuera en algún sitio que saliera en el libro, de portada contra portada. Y luego yo, con La Esperanza, es que hay 3 razones. La primera es que en Málaga se dice, o yo también lo pienso, que seas de la cofradía que seas, siempre eres un poquito de La Esperanza. La segunda, yo el primer libro con el que me topé fue con el de Nazareno Verde, que lo firma Nazareno Verde, pero es Lola Carrera la autora. Y quería hacerle un guiño a ella, porque además su hijo José Agustín, contacté con él para incluir en el libro la historia de por qué su madre firmaba con ese seudónimo, si era por lo mal visto que no estaba bien que la mujer escribiera y eso, en los años que lo escribió. Y el trato súper cercano que tuvo, él me ha hecho la advertencia al lector. Y quería hacerle un guiño a Lola Carrera. José Agustín Gómez Raggio Carrera. Sí. Y la tercera y la más personal, porque yo hace 2 años tuve una circunstancia, una crisis de fe, por llamarlo de alguna manera, y siempre tuve la esperanza de volver a disfrutar esto, porque lo que se me fue la ilusión de todo este mundo y eso, lo seguía viviendo, pero no como antes. Y siempre tuve la esperanza y por eso quise poner a La Esperanza. Muy bien, ya vemos que tiene una serie de fotografías. El libro, que ya se presenta, ¿cómo es entonces que contactáis los dos, Javier? Con tu editorial, Azimut y Laura. Bueno, fue ella, recibo un correo electrónico de Laura y a mí en principio, pues hombre, me pareció una idea muy interesante. Yo nunca, desde el punto de vista profesional, yo nunca había trabajado con el tema de Semana Santa. Lo había vivido pues a nivel de espectador, pues como cualquier ciudadano corriente y moliente. Entonces a mí aquello me picó un poco la curiosidad, pero la primera duda que me asaltó fue, bueno, este tema seguro que está trilladísimo, o sea, seguro que tiene que haber millones y millones de libros que tocan ese tema. Encargué a una de las colaboradoras de la editorial, que vive aquí en Cártama, a María Rodríguez Pacheco, digo, haz una investigación online a ver qué encuentras sobre ese tema. Y me dice, pues es que no encuentro casi nada. O sea, hay un libro en Cádiz, de Payán, que va de lo mismo, pero en el ámbito gaditano. Sí, hay algo. Pero es verdad que también hay mucho más por internet que en papel, sí, es cierto. Y no encuentro nada. Digo, pues venga, como a mí el libro, yo lo leí, sobre todo, hombre, yo algo de la Semana Santa conozco y algunos de los términos que vienen ahí pues los conocía, ¿no? Como la faraona, el tinglao, eso sí ya lo conocía, pero otros no, otros eran nuevos para mí. La valoración que hice, por ejemplo, el quitacimbre, para mí... Quitacimbre. Quitacimbra. ¿Qué es eso? Eso es yo tampoco lo conocía, es como un hierro que atraviesa los varales para que no se balanceen. Y total, que está ilustrado. Yo hice una valoración desde el punto de vista filológico, que bueno, que al fin y al cabo es donde yo me muevo con mayor soltura. No es que sea un experto, yo no soy un experto en nada, yo soy un eterno aprendiz, pero hombre, ahí me muevo con mayor soltura. Y me pareció pues que era un estudio sistemático, profundo, y que además, que eso quizá puede formar parte de esta tertulia, de este coloquio, es que Laura lleva su investigación más allá de las fronteras de Málaga, más allá incluso de las fronteras de Andalucía. Sí, entonces, esa búsqueda de esa correspondencia con el norte de España pues me pareció muy interesante, y eso fue la valoración que hice yo, la valoración sobre todo léxica, filológica. ¿Y qué tal fue? Ya la pregunta para los dos. Hemos visto durante un momento detrás en el monitor la presentación el pasado 29 de abril en el Portón con el concejal de Cultura, con Andrés García, una buena participación de vecinos y además creo que preguntando, decir que bueno, que eso, lo que decías, un coloquio, un interés que sin duda despierta, ¿no? Como... Sí, a Lourín, perdón, ¿quién te No. A Lourín teníamos que venir porque pues, esto es una ciudad con un sentimiento cofrade muy fuerte, y también pues, nos lo propusimos un poco pues para intentar compensar la carencia de procesiones. Digo, pues bueno, pues si no hay procesiones, pues por lo menos llevaremos el libro. Nos hubiera gustado llevar a cabo la presentación antes, no el 29 de abril, sino, pues yo qué sé... Sí, antes de la Semana Santa. Antes de la Semana Santa, ¿no? Pero nos resultó materialmente imposible. El libro
aunque es una edición muy cuidada, muy corregida, siempre puede aparecer alguna errata, algún signo de puntuación mal puesto, porque eso es inevitable, eso ocurre en los mejores lugares. Por lo menos las comas, qué guerra con las comas. Sí, eso de la coma, la punto y coma es espantoso. Pero está muy cuidado, se trabajó muy rápido, pero no pudimos llegar a tiempo para tenerlo listo durante la Cuaresma, como hubiera sido nuestra intención, porque luego además, ya desde el punto de vista técnico, buscamos un papel especial. Laura nos proporcionó una colección de fotografías exquisita, maravillosa. Esas fotografías no podían perder calidad en un papel estándar. Había que darle un papel un poco más, con más satinado, con más calidad. Y bueno, pues todo eso ralentizó un poco el proceso de producción y bueno, pues hemos venido a Laurín cuando hemos podido y bienvenidos. Laura, veo por aquí, MC, García Mesa, tu hermana, ok. Mi hermana, Mari Carmen, imagino. Sí, Mari Carmen. En el TFM todas las fotos fueron de ella, no había de ninguna cofradía, menos una que era mía, que es del Cristo del Rocío, en la Tribuna de los Pobres a pulso, pero todas eran de ella, que nosotros todos los años nos juntamos toda la familia y a ella le gusta sacar fotos y eso, y desde aquí le doy las gracias, porque ya luego para el libro sí contactamos con Cofradía, que también nos retrasó eso un poco más para lo del libro, porque teníamos que esperar la respuesta, que nos buscaran las fotos, pero vamos, las cofradías con las que pude contactar y eso, las puertas abiertas, todo. Vamos, agradecida estoy. Ahora te pregunto por esos formularios, pero tu impresión, por terminar ese apartado de la presentación del libro, aquí en el Portón, no sé si conocías a Laurín de la Torre antes. No lo conocía, y el sitio muy bonito, se lo dije a Javier, y estuvimos muy a gusto, estuvimos muy bien. Lo que has dicho antes, estuvimos interactuando con los asistentes y eso, muy bien. ¿Qué le interesó más a la gente que estuvo? Pues me estuvieron preguntando por algunas palabras, si había alguna que solo perteneciera a Málaga, y estuvimos hablando de algunas de ellas, y también del término hombre de trono, que se da en más sitios de manera diferente. Una cosa bien curiosa, como estamos viendo. Bueno, pues antes de seguir vamos a hablar por una cuestión que se llama bocinas y tambores, el separador de bocinas y tambores, donde vamos a introducir un tema nuevo en esta entrevista. Vemos ese separador y seguimos adelante con el programa. Bueno, pues en la sección que tenemos de bocinas y tambores, pues estamos en un mes de mayo ya, que, bueno, el día 3 de mayo fue el Día de la Cruz, las redes sociales se han llenado del acto que suele hacer Los Verdes de Alhaurín el Grande, que este año ha quedado muy reducido, allí en la plaza donde está el convento, su sede, y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, y aquí en Alhaurín de la Torre hubo una solemne función religiosa este 3 de mayo, ahí estamos viendo ya el cartel, el Día de la Cruz, la parroquia de San Sebastián fue el 3 de mayo a las 8, pues eso, una misa, una función religiosa, que fue lo que hemos tenido aquí en la iglesia de San Sebastián. Pero además, antes de ese día 3, el día 1 fue el día de San José, el Día del Trabajador, San José Obrero, ¿se acuerdan? Y es el patrón de la barriada del Peñón. Este año no han podido sacar, como es sabido, la procesión a la calle con el santo, pero sí que la asociación de vecinos y los grupos de devotos en torno a la figura de San José han podido celebrar una misa con el cura párroco Reinaldo Aguilera, que vamos a ver unos instantes de ese momento de la celebración de San José, donde el alcalde Joaquín Villanova hizo una ofrenda floral, también los vecinos del pueblo, y también entre otros concejales estaba Andrés García, el concejal de Turismo y Fiestas, ahí precisamente lo veíamos salir, ahí vemos al alcalde Joaquín Villanova con esa ofrenda floral y la representante de la asociación de vecinos, me parece ver, con esa ofrenda que la sitúa ahí a los pies del altar mayor, y ahí tenemos a San José también, esa otra ofrenda, ahí va otro centro floral, esa es Remedios Martín, Reme Martín, la esposa del alcalde, y ahí vemos de espalda a Reinaldo Aguilera con ese altar preparado ahí en San José, esa capilla chiquita, pero como ven tiene también hasta pila bautismal, y los concejales de la corporación municipal que estamos ahí viendo, hemos visto antes, Andrés García y a Susana Valero, y ahí tenemos al alcalde Joaquín Villanova.
Como hemos dicho, la San José Obrero, la festividad, como tantísimos santos, yo no sé si ustedes sabéis, que tendrías que hacer un libro especial dedicado a las devociones en Alhaurín de la Torre. Tenemos desde San Sebastián, que es el 20 de enero, bueno, un momentito que me van a pegar, aparte los Reyes, la cabalgata de Reyes, ya saben, 20 de enero San Sebastián, en febrero tenemos la Candelaria, tenemos San José, tenemos tenemos San Francisco de Paula en el mes de abril, la Semana Santa, por supuesto, la Virgen del Carmen en 2 barriadas distintas, 2 procesiones, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Inmaculada antiguamente también salía en procesión, San Isidro también salía antes en procesión, luego en verano tenemos San Juan, una verdadera locura. Nos falta San Francisco Javier. San Francisco Javier, no. Tenemos San Francisco de Paula, pero Javier no, que es el tuyo, ¿no? El mío. Bueno, volvemos a Javier, precisamente, que te puedo decir Javier más que Francisco Javier, ¿no? Por supuesto, sí. Me quedó ante una duda cuando estábamos hablando de Francisco Javier, el Rodríguez Barranco, el editor de Ediciones Azimut. Si ustedes ven su página web, que es, ¿cómo era? Edicionesazimut.com. .com. Azimut se escribe A-Z-I-M, porque hemos mantenido la etimología árabe, es una palabra de origen árabe. ¿Qué significa? La orientación por las estrellas. Orientación por las estrellas. Es un término de origen náutico, que luego la aeronáutica se adoptó y hoy día es un sinónimo de rumbo. He visto que en tu página web, en esa edicionesazimut.com, una de las cosas que me llama la atención cuando veo el catálogo es los nombres que les pone a las distintas colecciones. No sé, no te ha dado por poner un color, ni te ha dado por poner algo genérico. No, tú has buscado unos nombres currados, ¿no? Sí, se ha procurado buscar un nombre currado. Bien, la editorial originalmente, voy a procurar no extenderme mucho porque ese tema me apasiona, pero en fin, yo comprendo que... la editorial nace con 4 colecciones y se organiza por temas, más que por géneros, por temas. Para el cine elegimos 5 y acción, que es una palabra muy de los antiguos cineastas. Cuando se empezaba a grabar, pues la cámara, entre que se decía acción y verdaderamente la cámara rodaba, pues pasaba unos 5 segundos, ¿no? Entonces los actores era algo que debían tener en mente. Para viajes se elige el nombre de Candice, que es el apellido de mi chica canadiense. Esa es como la serie Candice Renoir, ¿no? Sí, más o menos. ¿Candice se escribe o no? Se escribe Candice, es parecido a Kandinsky, pero sin la N. Candice, sí, empezando con K. Tenemos ahí unas fotos de la web, que hemos hecho la captura, que ahora las va a ir colocando nuestro realizador Quique Escavia con esas distintas fotos, esas capturas de pantallas que tenemos. Sí. Decías el Candice, ¿y cuál más? Sí, va para viajes porque, bueno, la conocí viajando y los dos somos unos apasionados de los viajes. Ahora llevamos año y medio muy mal, con mucho mono de viaje, pero en fin, ya nos recuperaremos. La colección Aren nace por mi vínculo físico y afectivo con la tetería del Aren en el centro histórico de Málaga. Y se pensó para literatura erótica, teniendo en cuenta que el género erótico pues, está en el origen de la literatura castellana. No me entraban muchos textos eróticos de calidad, por lo tanto ahora ha evolucionado hacia textos íntimos, o sea, la intimidad psicológica y afectiva de la persona con o sin erotismo. Y por fin la colección Medusa, porque quisimos dejar una puerta abierta a textos que fueran de calidad, pero que no cupieran en las colecciones anteriores. Entonces Medusa, pues es, sinceramente, la historia de este nombre es porque un día tenía en la mano una moneda de céntimos, creo que es de Francia, con la cabeza de la medusa y con los pelos así, y pensé pues, que eso se ajustaba al espíritu de esa colección, que pretende que haya textos de muy diferente factura, de muy diferente estilo. Oye, ¿y si David habla de pozos dulces? Sí, bueno, poco a poco. Es que creo que ha dicho un i y que pensaba que ya terminaba. Esas eran las cuatro colecciones primeras. A esas 4 colecciones, con el paso del tiempo, se le añade una 5ª colección dedicada al humor, a la cual se le llamó Candelabro, por aquella famosa célebre de una celebrity, valga la redundancia, que dijo estamos todas en el candelabro, ¿no? Cuando quiso decir en el candelero. Bueno, pues a mí aquella frase me hizo mucha gracia y se cogió la colección Candelabro para el humor. Y por fin Pozos Dulces. Pozos Dulces dedicada a la poesía. Es la única colección que sí tiene una entidad genérica. Las demás va por temas y esta va por el género, la poesía. Porque aunque la poesía cabía en cualquiera de las colecciones anteriores, el primer poema de la cultura occidental que tenemos es la Odisea, que es un viaje, ¿no? Pero sin embargo es cierto que la poesía lírica no encontraba un lugar adecuado en las temáticas anteriores. Se eligió la colección Pozos Dulces. ¿Por qué? Pues porque Pozo Dulce a mí me recuerda un poco una famosa expresión de Víctor Hugo cuando hablaba de la dulce melancolía, ¿no? Pues
Luego, pues porque la calle Pozos Dulces en Málaga está al ladito de donde está la editorial. Y además es una calle que está llena de citas de poetas del 27, de Góngora, de Cavafis, etc. Y por fin, el último argumento y definitivo fue que estaba libre. Cuando yo estuve buscando, ese nombre estaba libre y por eso se adoptó. Y se le puso el color violeta, que, bueno, pues que alude a la melancolía. Que, vamos, no digamos que cualquier nombre no se puede escoger. Como ven, Javier tiene todo lo hizo con su trasfondo, con su verdadero significado, o por lo menos hay algo mucho más detrás de esas palabras, como con tu libro, ¿verdad? Laura, hay palabras que seguro que tienen distintas acepciones, bueno, estaba viendo que has hecho una encuesta, ¿no? Le has enviado un formulario por aquello de la pandemia, que no te podías desplazar a sitios de Málaga, pero además has enviado formulario de la provincia de Málaga, de Andalucía y también de fuera, ¿no? Del extranjero, podríamos decir. Una de las cosas que le dije yo a mi tutora cuando le planteé el tema, se lo puse sobre la mesa, fue que a mí me hubiera gustado de ir a la Casa Hermandades. Yo se lo dije, digo, a mí me gusta mucho ese rollo de hablar, que me cuenten los hermanos mayores o la gente de la cofradía, las cosas y eso, y como vino la pandemia, pues nos tuvimos que adaptar a lo que había y lo único que se me ocurrió fue hacer un cuestionario. Yo hice el cuestionario, de hecho en un principio en el TFM no iba a estar reflejado el cuestionario en sí, sino solo la respuesta en la investigación, pero la tutora me dijo que se reflejara el cuestionario, que también tenía un trabajo de elegir preguntas, formularlas, y entonces me puse a contactar con las cofradías de Málaga, de fuera de Málaga y de Andalucía, y también me dieron contacto de fuera de España. 29. O sea, fuera de España, fuera de Andalucía, perdón. Ya me he ido yo demasiado. 29 instituciones, veo aquí, hasta la última, Viveiro, Lugo, también. Sí. Te dijiste, ¿por qué Lugo? ¿Se te ocurrió? Pues no, porque lo que pasa en la investigación, vas tirando, yo conozco a alguien, yo conozco no sé qué, un contacto con contacto, llegué a Lugo, digo, mira, y contacté con un hombre de Lugo que también me resolvió el cuestionario. Como no, la Hermandad de la Virgen del Carmen de Marbella, que tú también eres muy devota de la Virgen del Carmen, ¿no? Yo soy hermana de la Virgen del Carmen ya desde hace muchos años. ¿Estos son todos los que enviaste? Es decir, ¿todos te contestaron o hay gente que no ha contestado? No, esos son todos los que me contestaron. Envié, incluso hasta en Navidad, me llegaron a contestar un email, sí, estamos encantados de ayudarte. Y yo en Navidad ya había presentado el TFM en junio y ya tenía hasta el premio. Y le contesté que ya no hacía falta, pero claro, es que también con la pandemia y eso, las cofradías, yo lo comprendía que no iban a estar pendientes de los correos y eso, pero la verdad es que tuve más aceptación de la que yo me esperaba. Yo esperaba que... Es un mundo amable este, ¿no? El de Sí. la cofradía. Viendo todo esto, por ejemplo, preguntabas, a pulso, en Málaga el término a pulso se refiere a subir el trono con las manos a pulso en un alarde de fuerza por parte de quienes lo llevan. ¿Emplean este término en vuestra Semana Santa? Y la respuesta, por ejemplo, en este caso concreto de a pulso, ¿es algo que solamente hacemos en Málaga o...? Lo que hay verdad que hay otra... a pulso lo que significa en Málaga no se utiliza en ninguna otra ciudad, porque como ya sabemos, en otras ciudades no lo llevan con varales, ni al hombro, lo llevan con el costal en la trabajadera. Esa sí es malagueña, esa está incluida en malagueña. Pero en los pueblos que sí, que hay algunos, por ejemplo, que efectivamente sí existe, no sé, en pueblos de Granada o pueblos de Córdoba que lo llevan al hombro. No se usa esa expresión. ¿Alguna que te ha llamado especialmente la atención a ti? De decir, bueno, esta palabra yo no sabía ni que existía en Málaga o algo muy dispar fuera de Málaga. Yo, una exclusivamente malagueña es sardineta, que siempre lo digo porque me llamó mucho la atención que el Cristo de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de Málaga lleva el cíngulo, lo que es, cuando digo cíngulo me refiero al cinturón para que nos entendamos fuera del mundo cofrade. La correa. Lo lleva diferente, acaba como en dos volardos. Y yo desde chica siempre me había fijado que lo llevaban diferente. De hecho, los nazarenos de esa cofradía lo llevan igual que el Cristo para rendirle homenaje a él. Hay unas fotos por ahí del léxico que me parece que hay una de esas con la sardineta. Creo que claro, la hemos metido por lo mismo. Claro, yo desde chica sabía que eso era diferente, pero no se me había ocurrido que tuviera una palabra específica, que además esa palabra no se usa ni para
definir eso ni para otra sección fuera de Málaga. Y además la ilustramos. Vaya, en esta cuaresma hablé con la cofradía por si podía acercarme y fui yo a hacerle la foto al Cristo. ¿Cuál es el origen de esa palabra? Que además suena así como italiano, sardineta, ¿no? En origen ahí no hemos Ahí la tenemos metido. precisamente, una de esas túnicas con la sardineta, Sí. que estamos viendo con esa preciosa túnica bordada en oro y ese cíngulo, ese cinturón, con esas dos lengüetas, porque son lengüetas Sí, lo que sí. caen, esa es la palabra sardineta, es curioso, ¿no? Y los nazarenos de esa cofradía también llevan el cíngulo igual. Hay cosas muy curiosas de todo eso. Luego otra palabra propia de aquí, el submarino, que también se reirían. Qué pena que no los podido grabar, ¿no? Porque lo mismo cuando leen tu cuestionario y dices, los Mira malagueños, un esta. submarino, ¿a quién se le ocurre eso, no? Es que un poco asombroso, ¿no, Javier? Un submarino. Sí, Un argo naval debajo de un es trono. muy imaginativo, es una palabra muy metafórica. Claro, porque van debajo, van ocultos, no Exacto, ven nada. exacto. Con un submarino, ¿verdad? Ahí sí nos hemos metido más en el origen y es por el primer submarino, bueno, el primero no, porque ahí se habla que se cree que fue coetáneo con el de la Virgen de los Estudiantes, el de la Esperanza, pero que el que se hizo en el de la Esperanza, que es el que está ilustrado, se hizo con un material que daba la sensación de que estaban metidos en un submarino. Y se supone que eso, claro, eso ya es muy relativo, porque... Y es cierto esto que te dijeron, que era con los restos de un Junker, Sí. de la Segunda, bueno, Sí, de la Guerra sí. Civil, me imagino. Eso es lo que se sabe de eso. Eso es lo que se comenta, todas esas leyendas también. Tendrías que escribir una novela sobre leyendas de la Semana Santa, ¿no? La verdad que sí, porque... Javier, anímala. No, claro, encantado. Hay tantas que si Encantado el porque el libro Cristo está... de Mena se perdió o no se perdió, que si, bueno, tantas cosas. La misma Virgen de la Esperanza, que se salvó, que si la salvaron escondidas, no sé si en un barril o algo. Hay montones de mucho. leyendas de todo eso, de los Por supuesto. sucesos del 31 y del 36. Por no hablar de la zamarrilla, que eso es la campeona del El mundo de las bandolero. leyendas. Claro, bandolero. También tenemos ahí un vídeo de Antequera, de correr la Vega, es como una expresión muy antequerana. ¿Has encontrado muchas diferencias dentro de la provincia de Málaga, entre Málaga capital, Ronda, Antequera, Archidona, que tienen también unas características muy propias de su Semana Santa, con los campanilleros, con eso correr la Vega? Sí, yo pensaba que iba a haber menos diferencia dentro de la misma provincia, pero por ejemplo, Hombre de Trono, claro, yo pensaba que se llamaba igual, pero por ejemplo en Archidona se llama Horquillero, en Hermanaco en Antequera, dentro de la provincia, y ya luego si nos salimos fuera de la El provincia... hermanaco es el horquillero, el que lleva el trono, el hombre de trono. claro, sí, Hermanaco en Antequera y Horquillero en Ronda y en Archidona y en Almuñeca también, que ya eso es de otra provincia. Esas imágenes del vídeo de Antequera, en la iglesia de San Sebastián, creo que es la que está allá al fondo, y ahí vemos las imágenes con esas carreras que llevan esos hombres, y vemos que algunos llevan esa peculiar faraona, que también lo llevan de una forma muy singular en Archidona y en Antequera, que la llevan así como una gorrita, la estáis viendo por detrás, como es, no es la faraona que se usa en Málaga, por ejemplo, es diferente. Sí. Faraona, que es otra palabra también que tienes Sí, incluida en el Málaga. diccionario, ¿no? ¿A dónde viene eso de faraona? A ver. Eso, hay una... nos referimos a que lo usaban los egipcios o algo así. Eso ya si nos metemos en la historia, pues ya no hubiera Claro. acabado el libro nunca, claro. Pero Eso. nos referimos a eso y simplemente es estético, que no tiene ninguna otra función. Lo comparamos también con el costal de los costaleros, Sí. pero el costal sí tiene la función de dejar caer descansar la trabajadera sobre él, pero la faraona es estético. Javier, no me digas tú la imaginación, ya que eres tú también ese filólogo, la imaginación de los malagueños con la Semana Santa. pues sí, Submarino, faraona, ¿cómo no? Si pareces un faraón, ¿no? Llevas la faraona, porque llevas la típica, lo que hemos visto siempre en las películas de Cleopatra, ¿no? Con los Sí, sí, adornos. con esa estética de Ramsés II. Sí, bueno, en general el pueblo andaluz es muy creativo y muy metafórico y no es ya que estamos en un ámbito filológico, pues no es de sorprender que una generación poética tan rica como la del 27, pues básicamente es una generación andaluza. Por eso, pues porque es un pueblo que capta esa magia en pequeños detalles de la vida cotidiana. Fabuloso, yo, cómo se lleva y con humor y con esa, por eso decía también al comienzo la Semana Santa, qué diferente es la Semana Santa, a lo mejor de otros lugares de España, donde hace más nos permitimos esas acepciones que casi podían ser humorísticas, ¿no? Una faraona, ¿no? Qué cosa más curiosa. Y eso es, yo creo, la idiosincrasia y la popularidad de ser una tradición
para el pueblo, que es la Semana Santa. Me acordaba, por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos aquí a los invitados de la Virgen de los Remedios de Cártama, no sé si lo recordarán ustedes, y una palabra que me llamó la atención, los horquilleros, porque llevan horquillas, cuando vienen bajando la Virgen de los Remedios desde la ermita al pueblo, le decían los incas, porque hincaban, es decir, realmente tienen un bastón que hincan, y no le decían ni hombre de trono, ni horquilleros, los incas. Yo, ¿los qué? Los incas, en Cártama. Y está ahí a 10 kilómetros de Alaurín de la Torre. Es decir, es como... Y además muchas veces las palabras, si ahora podemos hablar de esa palabra faraona o submarino, que evidentemente puede ser, submarino es algo más moderno, hay palabras que nos puede sorprender que son auténticamente castellanas y que a lo mejor no se conservan en Castilla, y sin embargo aquí en Andalucía pues tiene también, se ha conservado una riqueza del léxico, ¿verdad, Javier? Sí, bueno, claro, es que también tenemos que meternos en cuestiones histórico-sociológicas. Cuando la Reconquista expulsa a los musulmanes, pues esto se repuebla con gente de Castilla. Yo como soy historiador y un poquillo rebelde, no me gusta ni Reconquista ni expulsar a musulmanes. Bueno, porque además, como yo siempre digo, que no se fueron, que estamos aquí, que yo soy uno de ellos, yo soy morisco bueno. Lo digo, hombre, lo digo por brevedad. Que no te lo censuro, que no estamos en un debate de eso, no, pero que déjame que diga algo de eso. Más palabras curiosas, Laura, que hayas visto tú en el bueno de esas voces exclusivamente malagueñas, que teníamos por ahí foto también de los campanilleros, también la palabra devanadera me ha sorprendido, que no la usan igualmente, la devanadera, esa estructura de la Virgen, que no la han usado en tu... Mira, ahí está la foto que estaba buscando desde el monitor. Quique Escabia, que está siempre tan atento, ha buscado las fotos el vídeo de los que había de Cártama, y hay más fotos de los romanos y demás. Perdóname, que me he ido, dime. Sí, esa se usa también candelero y eso. Y otra que me sorprendió a mí mucho fue quitacimbra, que yo tampoco la conocía, Quitacimbra, que también está destacada ¿Qué es en eso? las voces malagueñas. Eso es como un hierro que atraviesa los varales del trono para evitar el balanceo del mismo. Está ilustrado con el trono de la esperanza. Pero esa no está dentro de palabras exclusivamente así, quitacimbra, ¿junto o en 2 palabras? Sí. Y luego otras palabras que yo he metido, que en Málaga se conocen, por ejemplo, tinglao, la novia de Málaga. Yo las he metido porque yo me paré a pensar y digo, es que si yo fuera de fuera, ya no de fuera de Andalucía, o sea, de fuera de Málaga, porque a lo mejor en Andalucía sí es más conocido de hablar de la novia de Málaga, para referirse al Rocío y eso, pero si yo soy de fuera de Andalucía y leo esto, a mí me gustaría saber, aunque en Málaga ya lo sepamos, pero a mí me gustaría conocer, o Tribuna de los Pobres, también está reflejado. Que dices tú, un tinglao, otra palabra andaluza que hemos convertido en palabras ya auténticas que escribimos. Ya saben que los andaluces hablamos, pero tenemos ese problema de que escribimos en castellano, en español, pero hablamos andaluz con distintas hablas andaluzas y tinglao, esas palabras como morao, que utilizamos aquí en Alaurín de la Torre, los moraos. Yo creo que si alguien dice los morados, qué raro. No da Alaurín, ese no da Alaurín. Bueno, ese no da Alaurín. Para ser del todo sincero, ya incluso la Academia recomienda que esa D intervocálica sea relajada. Ah, ¿sí? Es decir, morados... Yo siempre he dicho que el andaluz es el castellano del futuro, ya está claro. Sin ningún género de dudas, vamos, entre Andalucía y América y Canarias el español evoluciona por esas vías. Estábamos viendo también otra fotografía de esas estructuras que utilizan en los pasos, que sí que son pasos de Sevilla, ¿no? Esos costaleros que tampoco sabía yo, que creía que todos los llevaban igual, y no, a veces que lo llevan aquí en el morrillo, sí. y a veces cambian y lo llevan de otra manera, es decir, que depende en Cádiz. Sí, en Cádiz también van por dentro, pero lo llevan también a hombro. A hombro van por dentro. Depende de la cofradía, sí. Si nos metemos ahí también. Volviendo al tinglao, que te habían dicho en Ronda, que le decían entoldado, también andaluz, en lugar de toldado, pues entoldado, y en Viveiro, en Lugo, y en carpas. Una carpa, claro, realmente es una carpa. También es una carpa. La palabra está en desuso, pero no por nada, sino porque ya no se utilizan, ya, por ejemplo, en Málaga ya, yo creo que ya prácticamente toda, la de Fusionada ha sido la última casa hermandad que se ha estrenado, ya no se utilizan los tinglaos. Ya las casas hermandades se han adaptado al tamaño de los tronos. Bueno, los pobres todavía van. Eso sí. Entonces tenemos que decir, los pobres de las cofradías llevan tinglao, ya una nueva acepción. Estábamos viendo más fotografías de, veíamos por ejemplo otras
curiosísimas, las chías de Granada, que van, bueno, ahora el monitor veía una de los, esos son los horquilleros de Archidona, creo recordar, que son los campanilleros, perdón, que van en Archidona, que llevan esa faraona tan peculiar, tan diferente, tan curiosa. Esa fotografía es otra propia de Alaurín de la Torre. Ahí tenemos otra forma de llevar el capirote en el nazareno de la derecha, que en lugar de tener el capirote cónico de cartón, lo lleva ahí echado abajo, y a la izquierda esa otra figura que veíamos tan curiosa, con esa carátula, que es otra palabra, es el rabiche, ¿no? Sabes que hasta en Alaurín de la Torre tenemos nuestro propio vocabulario que no existe fuera de Alaurín. Por ejemplo, ese individuo que veíamos ahí era un rabiche, y esto que estamos viendo son los apóstoles del Paso, que llevan carátulas, que esto es una cosa también muy divertida. Cuando, en este caso, yo investigaba este asunto, fui a Frigiliana a hablar con el responsable de allí, Colorín, que ya falleció el pobre, y le dije, bueno, y aquí las caretas no, carátulas. Y ahora nos encontramos, claro, por no darle el toque carnavalesco de la máscara, que es lo que son, esas son de cartón piedra, ¿no?, de esa papelina, pero es que curiosamente en Puente Genil le llaman rostrillo, otra forma de llamarla, en otra parte de Córdoba le llaman carilla, todo la misma carátula, careta, es una máscara, pero fijaos, rostrillo, carilla. Es que donde te metas, en el pueblo que te metas, ahí vas a encontrar un montón de como cosas. Tú has dicho que aquí tenéis vuestro... Es que en cualquier sitio, y ahí se ve poco de todo lo que tenemos, la riqueza léxica que tenemos. Esa foto que está detrás tuya en el monitor son las chías de Granada, otra particularidad de Granada, y la tenemos que van parece como esa túnica especial que parecen como si fueran banderas, con ese tocado tan extraordinario, con el tambor, es decir, una cosa muy curiosa también de las tradiciones, cómo se van volviendo. Seguro que si estudia se encuentra de una especie de penitencia, anonimato, porque van tapados enteros, es decir, la Semana Santa tiene una riqueza, que es una maravilla, cuando se pone uno donde quiera que vaya mirando, es bueno, para hablar de muchos programas, ¿no? Eso es algo que yo también percibí cuando recibí el original, pues que conectaba con una tradición muy popular, y que eso, pues, si desde Ediciones Azimut podíamos aportar un granito de arena para mantener estas tradiciones, pues lo íbamos a hacer y lo estamos haciendo. Estaba acordándome también de otra de las palabras que seguro que viene aquí, el bacalao, ¿no? Me Sí. parece que lo vi. Que es otra palabra, no me digan ustedes un bacalao. Es un bacalao, Laura. El guión de la cofradía. Pero, ¿es también propio de Málaga decirle aquí bacalao o no? No, se le dice también en las demás provincias, está recogida, pero en la vertiente de mismo nombre, mismo significado. Ajá. Y también se le dice bacalao. Ya la otra guerra era, como ya sabes, si se lleva así, como lo estamos viendo en esa fotografía, que se lleva en Málaga, presentado, el guión, el bacalao, o se lleva al hombro, como se lleva en otros sitios, que es otra guerra, ¿sabes, Javier? Sí, Aquí hay que hacer guerras por lo que sea, hasta la forma de llevar el guión, el bacalao. Bueno, cada uno defiende lo suyo, también es lógico. Hay cosas fantásticas. Claro, ahora está muy acostumbrado, el mundo está muy interconectado, pero durante milenios, pues cada zona, cada municipio, pues tenía sus tradiciones que germinaban allí y solo allí. Básicamente cuando las comunicaciones eran tan malas que de un pueblo a otro costaba horrores desplazarse, y por eso no las veíamos. No sé si tenemos alguna fotografía más por ahí que se nos haya pasado de comentar de todas esas palabras que estábamos viendo aquí tan curiosas. Veía una también que has incluido, la tribuna de los pobres, que tú decías, hacía referencia de bueno, lo importante que es, esos son los incas, que decía yo antes, de lo de la Virgen de los Remedios de Cártama de hace 2 semanas que nos aportaron esa foto. Mira qué curiosa, esa es la que teníamos ahí también de, bueno, esa acepción. Decía y esa foto de los romanos, que también faltaba por ver, es otra de las curiosidades. Estos son romanos de la centuria de Campillos, que por cierto también lo hemos visto ya en Alaurín de la Torre, salen el martes santo acompañando a la Virgen de la Amargura. Y bueno, unos romanos que también con esos plumeros recuerdan a los de la Macarena. Como nos metamos ya en la guerra moda, ya si nos perdemos, ¿no? Sevillanista, no sé qué, ya lo hemos liado, ¿no? Ahí nos tenemos que mantener al margen. Unos somos de Málaga y otros somos de Sevilla, pero bueno, podemos convivir todos con todos. La tribuna de los pobres, algo tan malagueño que últimamente se ha perdido también con ese nuevo itinerario. Con el nuevo itinerario. Con tantas cosas que se le han cargado entre una cosa y otra, ¿no? Ya son muy poquitas las que pasan por ahí porque tengan ese recorrido, ¿no? El nuevo itinerario solo ha durado 1 año porque fue el 2019, en el 2020 ya vino la pandemia, pero efectivamente se han cargado el Tribuna de los Pobres, que era algo, vamos, como muy arraigado en la ciudad. Yo no soy partidaria de eso, de quitarla, no sé, que tendrán su razón y eso, pero
yo lo veo... ¿Su razón económica y eso, te refieres? No sé, y ahí no nos vamos a meter, pero yo lo veo, yo es que era de las que se sentaba en la tribuna de los pobres y a pasar trono. Pero bueno, eso es lo que nos queda. A lo mejor luego volvemos atrás. Esperemos que luego sí. nos damos cuenta. Lo mismo y... que lo han cambiado, pues vuelvan atrás, ¿no? Para que no sea No sé. esa cuestión ya solo de espectáculo público, con sillas y con esa cantidad de sillas tan enormes y todo eso. Uy, se te fue la voz. Bueno, no digas nada, hablamos nosotros. No les veo yo en la onda de cambiarlo. Ya crees que para adelante, que eso no va a tener marcha atrás. Sí, porque es un itinerario marcadamente comercial, pensado para que haya más sillas. Ahora hace poco con un responsable de La Paloma, me comentaba que él, que tenía su silla de toda la vida en calle Larios, pues se han cambiado ahora y ahora está en Molina Lario, pero en Molina Lario las cofradías van con el tiempo pegado para cumplir el itinerario, por lo tanto no se puede... En fin, yo lo veo una barbaridad. Una barbaridad. Antes de pasar a la siguiente sección ya que tenemos del SPQR, en Marbella, y recordando esa foto que hemos visto del paso, no sé si conoces también que el paso de la Orden de la Torre es uno de los que se recuperó en 2010, era una tradición que había en más de 50 pueblos de la provincia de Málaga, y por culpa de la guerra civil y la posguerra, con la represión, con las prohibiciones, sobre todo como las familias se dividen y fallecen tantas personas o matan o mueren en esa terrible guerra fratricida, el caso es que solo en algunos pueblos, Iznate, Frigiliana, durante algún tiempo en Alcaucín, se siguen conservando esas tradiciones de las representaciones de la Pasión con carátula, hasta que ya en Alhaurín de la Torre, desde el 2010, la pudimos recuperar y desde hace 2 años, en el 19, se hizo una representación en la plaza. Ahí estamos viendo precisamente una de esas imágenes, un actor, el único que llevaba la cara descubierta, y el resto de los apóstoles con esas carátulas, que decíamos la palabra propia de Málaga, ya que estamos hablando del léxico cofrade en esa escenificación. Tú que vienes de Marbella y Istán y todo eso tenía también un paso muy bonito, ¿no? Mi padre es de Istán y allí también representan el paso y la carátula, o ya no se sabe cómo lo tenemos que llamar, que de las que habla, yo recuerdo en casa de mi abuela, de chica yo, haberlas visto y haberlas sacado mi padre. ¿Las conservan todavía? Ya no sé yo si aún las conservan, pero yo recuerdo de que las sacaron una vez y salieron todos los primos corriendo pero sí. Ese pelo natural que tenían ahí en el San Pedro, que es el único que está ahí a la izquierda, el único que llevaba esa cabellera con pita, que era una forma que también se hacía, como no había dinero para el pelo natural, y llevaban, bueno, se trenzaba con pita, se le daba color, bueno, esa escenificación del paso. Que podéis verla el martes santo, invito a que vengáis si queréis, que es muy curiosa. Van esos romanos que hemos visto antes también de la centuria de Campillos, ahí es el que lleva el pelo de pita, ¿lo veis? Ahí está el Rabichi, al fondo están precisamente esos romanos de los que os hablaba, y el narrador que va contando toda la película. En fin, cosas bonitas de nuestra Semana Santa, riquísima, que tenemos por toda la provincia, por toda Andalucía. Y que se nos va el programa, así que vamos a ver una sección, la siguiente sección, que es la del SPQR. Vemos el separador y comentamos. Bueno, en las redes sociales, ese acrónimo que ya podíamos hablar también, el SPQR, le haré muchas gracias también al Senatus, que ahora podemos hablar también con Laura. Bueno, las redes sociales, que están ya aquí las fiestas de San Isidro, saben que en Alhaurín de la Torre hace muchos años, hasta hace algunos años, hasta prácticamente la democracia, se hacía una romería a San Isidro Labrador, que lo podemos ver la imagen y su retablo en la iglesia parroquial, pero ya no hay esa romería y sin embargo sí que sigue celebrándose en la vecina localidad de Churriana. Ahí tenemos ese cartel anunciador de San Isidro Labrador, por cierto, si se fijan, es una imagen de pasta de Olot, como se suele conocer, idéntica a la que tenemos en la iglesia parroquial de San Sebastián, de Alhaurín de la Torre. La policromía de la pintura cambia un poquito, pero la cara y la figura en sí es la misma. Bueno, ya mañana empiezan, ya ha sido la misa de Romero la semana pasada, y ahora ya mañana empieza el triduo. Ahí lo tienen 12, 13 y 14 de mayo a las 8, y la función principal, la misa principal, no hay romería, claro está, pues será el sábado 15 de mayo a las 8 de la tarde
en la iglesia parroquial de Churriana. Así que si quieren acercarse, pues con las medidas de seguridad que estarán de aforo y demás, pues ahí tienen la festividad de San Isidro Labrador en Churriana. Decía eso de los pueblos, de la variedad de San Isidro, tantos datos que hay. He visto volviendo a tu libro, a las distintas palabras, cuando aquí en Málaga, por ejemplo, decimos trono, y si alguien dice paso, parece que le pegan, ¿se puede decir trono, se puede decir paso? Aquí en Málaga es trono. Aquí en Málaga... No, puedo decir un paso, me pegas. Como poderlo decir, lo puedes decir, pero aquí en Málaga es trono. De hecho, uno de los encuestados de fuera de Andalucía, el de Viveiro, nos hizo referencia a que allí se le dice trono cuando son muy grandes los pasos, por la influencia que tuvo Málaga en los años entre 1945 y 1990 de la Armada Española, que hubo mucha gente que fue allí y dejaron esos lazos, que todavía no nos pudimos meter en la profundización de esa historia, pero también se refleja que la influencia malagueña llega hasta allí, hasta Lugo. Y luego también el lenguaje, cómo va cambiando, también lo que es el lenguaje sexista, o lo que se puede considerar hoy día, que hace tiempo no. Por ejemplo, cuando hablábamos de hombres de trono o un portador, y ahora ya no sabe uno si decir hombres y mujeres de trono, o con portador tenemos las dos figuras cubiertas, ¿o cómo es? Aquí en Málaga se utiliza hombre de trono y portador, y en uno de los cuestionarios la Hermandad de Zamarrilla nos hizo hincapié en que habían suprimido de sus estatutos el vocablo, la voz hombre de trono, y por el sexismo lingüístico al que se incurre, y recogían solo portador o portadora para incluir a hombres y mujeres. Esa cofradía nos lo hizo. Cosas curiosas. Aquí en Alhaurín de la Torre tenemos buenas representaciones de la mujer llevando tronos, es decir, mujeres de trono, por ejemplo en el Vía Crucis que hace nuestro Padre Jesús en el primer sábado de Cuaresma, o las mujeres que llevan la Virgen de la Esperanza en la Pollinica. He leído una entrevista que te hacían a ti en Diario Sur, donde te decían que tú tenías mucha ilusión de salir de Mantilla y de Nazareno, creo recordar, pero ¿nunca has tenido ese gusanillo por llevar un trono? No, nunca, a lo mejor siempre me ha llamado la atención de Mantilla, bueno, y lo de la Virgen del Carmen, que yo salgo en Marbella, desde chica quería salir, pero de llevar trono no sé si es porque como me he criado, como antes no se veía tan normal que las mujeres lo llevaran, a lo mejor me he criado así y no, vamos, que yo ahora sí, vamos, yo no lo llevaría por el simple hecho de que como lo lleve, tengo que estar 2 semanas acostada por mi espalda porque no lo soportaría. Pero nunca me ha llamado la atención. También, a lo mejor es porque veo como mucha responsabilidad de yo llevar, no sé, me prefiero acompañar de Mantilla o de Nazareno que llevando el trono. Eso te ven nuestros amigos de la Esperanza, que estamos viendo precisamente eso que les decía, o que os decía. Mirad, ahí se ven las mujeres de trono, llevando ese trono de la Esperanza. Ese es un trono pesadito, lleva, creo recordar, de los 80 mujeres llevándolo. Y bueno, pues ahí lo llevan ellas muy elegantes, muy derechas, tan solo con la cuestión de la altura. Luego también tenemos el trono del Martes Santo, la Virgen de la Amargura, que lo llevan hombres y mujeres intercalados, solamente según el hombro, según la altura, es decir, que no hay más distinción. Es decir, que en algunos casos, por ejemplo, este que estamos viendo, solo mujeres, como podemos ver ahí. En algunos casos de siempre, por ejemplo en el trono de nuestro Padre Jesús, de los Moraos, no era raro ver a alguna mujer, no era raro también algún caso en el del Cristo de la Veracruz, pero ha sido ahora con la Pollinica cuando se han volcado las mujeres y la llevan todas ahí. Ahora que si se fijaban estaba Andrés Márquez, ahí vemos ese hombre que está de espalda, que es el que toca la campana, el mayordomo. Y me acuerdo cuando hicimos el reportaje especial el Domingo de Ramos que hablábamos también de ese tema, ¿no? De cuándo llegará la mujer también a tendrá la campana, el papel de la mujer, lo que te decía antes, tú como mujer, pues no sé si eres más o menos reivindicativa, pero desde luego no solo cargando el trono, no solo llevando el trono, portando el trono, podríamos usar muchas palabras, ¿no? Pero también con la de jefa, ¿no? Con la campana. Yo creo que la mujer ya está claro que se ha hecho su sitio en la Semana Santa de Málaga. De hecho, las filas de Nazareno y eso son de mujeres desde hacía muchísimos años. Prácticamente son de mujeres. Pero sí es verdad que es lo que tú dices, que no hay tantas que lleguen a tanto. En Málaga, de 41 cofradías que hay agrupadas, 3 o 4 son hermanas mayores, que están presentes en la Junta de Gobierno y eso, pero
¿por qué no hay más? Claro. Ya es cuestión de estadística, cuestión de por qué Solo ha ido un- así y claro. estamos avanzando poco a poco. Solo un 10%. muy Claro, y poco. a lo mejor dentro de 20 años ya está más, la cosa más igualada. Tiene su papel, pero su camino se lo tiene que seguir haciendo como estamos haciendo, vaya. Javier, tú has comentado que tu pareja canadiense, una mujer, no sé, cuando verá también a la Semana Santa, ¿le gusta? Como algo visual o más o menos, y cuando ve el papel de la mujer, ¿qué dice ella? Se muere de ganas por verla. Sí. Todavía no ha podido. Ha podido venir por circunstancias personales. Ah. Casualmente, el año pasado, pues sería el 9 o el 10 de marzo, justo antes de que empezara el confinamiento, fuimos a Sevilla, porque mi hija estaba estudiando en Sevilla, y ya por la noche no había toque de queda, sería la 1 a las 2 de la mañana. No sé si os acordáis que antes había vida, después de las 11 había vida. Sí. Bueno, pues era una de esas ocasiones. Y en Sevilla, por ahí por la Campana, estaban ensayando los costaleros. Y entonces, pues eso es lo más parecido que ha visto ella a la Semana Santa, pero se muere de ganas. Ya ves tú la parte más fea, ya ves tú cuando van ensayando y van todavía ahí todos No, con los chándal pero claro, le llamó mucho la atención aquel esfuerzo y de tantas personas. Disculpa, para que veas esa imagen también del trono de la Virgen de la Esperanza, que seguro que la Pollinica y la Amargura te pueden invitar, y los verdes y los morados, te invitará todo el mundo si quieres, a ocupar un puesto en su varal, ahí con esa petalada, y estaban haciendo un baile que veíamos antes los pasos, algo que hace también unos años se veía algo como una barbaridad en Málaga, ¿no? Eso de poder ensayar, lo que él ha dicho de Sevilla, ese ensayo, cómo va cambiando también las cosas, que esto tampoco es una cosa monolítica, porque antes en Sevilla, por ejemplo, sí que bailaban los tronos, esos botecitos, y aquí nos gustaba el paso a pulso, pero eso de marcha atrás, marcha adelante no se hacía. Las marchas acompasadas, ¿no? Ya cada vez se ven más y son más cofradías las que ensayan y hacen... Y yo sí soy partidaria de eso, la verdad es que a mí me gusta. Te decíamos, Javier, los malagueños éramos muy chulos, decíamos, aquí no La tenemos que verdad que ensayar. Eso en Sevilla, en Málaga, sabemos desde Del que nacemos, tirón. sabemos llevar el trono. Lo Y ahora llevamos nos ve ensayando. Lo llevamos en el ADN. Y ahora nos ve ensayando. Hombre, yo creo que el paso marinero que se ve, eso... Es muy bonito, es precioso. Eso no es espontáneo, eso hay que prepararlo. No, es espontáneo. Espontáneo, También ¿no? te invitamos a que salgas, es una cosa muy curiosa, nada más que te explican que tienes que salir con el pie izquierdo, entonces el movimiento izquierdo, derecho, izquierdo, sí. Y te das cuenta que te llevas, y es una maravilla también sentirlo, eso es una preciosa experiencia, si la quieres vivir. Es muy bonito. Pues también te buscamos un hueco. Pues no cae en saco roto, porque eso lo tengo yo pendiente. Hay mucha experiencia, de luego lo que decíamos de la Semana Santa, lo bonita que es, lo diferente que es. Fijaos, solamente en Málaga, que pues decíamos las diferencias de Alhaurín de la Torre a Cártama o a Málaga capital. Llevamos 2 años sin salir a la calle, o casi, porque también en Alhaurín de la Torre este año hemos ahí bordeado un poco la cuestión legal, ¿no? 2 años de pandemia que está afectando mucho a las cofradías, a las hermandades, en su organización, no sé tu experiencia también propia, si lo ves así o no. Sí, yo en una de las primeras entrevistas que me hicieron lo dije, todavía no se había decidido qué iba a pasar con la Semana Santa de este año y estaba en el aire y lo dije que era un impacto para todo el mundo, económico, social, pero que por delante estaba la salud. Y mira que me tira esto, pero yo era partidaria de que no se hiciera Semana Santa en sí. Al final sí ha habido Semana Santa, lo que no ha habido es procesiones, adaptándonos todos a las medidas de seguridad. Las cofradías han hecho, por lo menos las que yo he podido visitar y eso, han hecho un trabajo impecable, habrán tenido fallos y eso, pero nosotros también hemos puesto nuestro granito de responsabilidad social. Bueno, fue muy criticada esas fotos que iban, y en la noticia que aparecía en las redes sociales cuando estaban las colas del cautivo, como en tantas casas hermandad, pero sobre todo en la de la casa hermandad del cautivo, la pecha de gente en la calle criticando, fíjate, no hay distancia, ha sido algo difícil de mantener, las cosas como son. Las cofradías lo han hecho muy bien en su casa hermandad, pero fuera en la calle ha habido de todo, la verdad. A mí me gustaría decir, ya aprovecho, que es verdad que sí, que habrá momentos en el que se descuide un poco la cola, que eso ya es responsabilidad de los que estamos fuera, pero yo ya de antes y ya se sabía que la carga que iban a tener contra los cofrades era obvia, y no es lo mismo sacar una fotografía de una perspectiva que de otra, porque si tú sacas la cola desde atrás no es lo mismo que sacarla desde al lado, que se ve la distancia, y eso también
juegan con eso para hacernos mucho daño. Tampoco hay que entrar al trapo, porque es que van por ahí, van para hacer daño. Las fotos de Calle Larios también, ya está todo el mundo en Calle Sí, Larios, sí, y decía el Ayuntamiento de Málaga, depende de la perspectiva. Tenemos para ver unos segunditos nada más del Jueves Santo, de cuando precisamente los morados sacaron el trono de nuestro Padre Jesús Nazareno a la puerta de la Casa Hermandad, hicieron una tarima con una rueda para sacarlas exclusivamente a la puerta para que diera la bendición, porque otra de las tradiciones, como el paso, Jesús Nazareno del Paso de la Virgen de la Esperanza, de nuevo las referencias al paso que hablábamos antes, también aquí en Alhaurín de la Torre, pues el nazareno da la bendición todos los años y este año no se podía perder de alguna manera, ya que teníamos la ocasión de que la cofradía, la Hermandad de los Morados, pudo llevarse al Nazareno y a la Virgen de los Dolores a la Casa Hermandad, pues pudo hacer la bendición, ¿lo veis? Ahí en el dintel de la puerta, oficialmente no está en la calle, ¿que no? No, eso es legal. Se ha quedado ahí, bueno, pues un acto además que lo hicieron con las sillas medidas, con el espacio, había entrada por invitación, se habían puesto monitores para los que no pudieran verlo, fue un momento precioso. Y luego ya el Cristo de la Veracruz, el Viernes Santo, los verdes también se llevaron su cofradía a su Cristo, sus venerables titulares, el Cristo de la Veracruz y la Virgen de la Soledad a la Casa Hermandad, y había expectación para saber qué iba a pasar, porque claro, no hay bendición que hacer, no había guardia legionario, y al final, pues ese fue el momento cuando el Cristo de la Veracruz lo llevan los hermanos, que lo están portando ahí en el madero, Cristo que hizo Suso de Marcos, y sale a la calle, ya que al final sí que delante dijeron, bueno, ya que estamos aquí, esas son las cosas que ocurren muchas veces de los pueblos y del fervor, que dice esto no puede ser. Es que no se veía desde dentro de la Casa Hermandad y se saca fuera, y ojo, también todo el mundo sentado, aunque ahí no se aprecia en la imagen, todo el mundo con la distancia de seguridad, todo el mundo controlado, pantallas, monitores para los que no podían verlo, es decir, que siempre quede claro que, aparte de ese hecho de poder saltarse un poco el que no haya ido a la calle, las normas, que están las sillas, el personal, que estaba todo el mundo colocado con sus mascarillas, bueno, cumplir y poder ver al Cristo de la Veracruz en la calle. Yo lo que veo es que en 2020 no hubo ni tronos ni gente en la calle. En 2021 por lo menos había gente, y esperemos que en 2022 pues... Esperemos que volvamos a esa normalidad. Haya tronos y gente, sobre todo porque eso habrá significado que hayamos superado todo este problema terrible. Sin duda. Pues se nos va el programa, así que Javier Rodríguez Barranco, editor de Ediciones Azimut, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, José Manuel, un placer. Gracias. Y Laura, ¿qué te digo? Laura García Mesa, los dos invitados para llevar tronos. Seguro que en cualquier cofradía del pueblo le hacen un hueco. Laura, muchas gracias por tu trabajo y por venir. A vosotros. Y además creo que te gustan mucho los carnavales, ¿no? Sí. Pues te tengo preparado una sorpresa, que nos vamos con los carnavales, que es otra de las tradiciones de esta Andalucía nuestra, también de que se hace para el pueblo. Y nos vamos precisamente con la sección La Cruceta y con un precioso pasodoble de la comparsa Almas de Cartón, que ganó el primer premio del Carnaval de Málaga, el segundo premio, perdón, en el año 1991, y que lo tiene en YouTube el usuario Tenzing Málaga. Y es un precioso pasodoble que le canta a la cofradía, a la Semana Santa de Málaga. Nos vamos con esa sección y les emplazamos hasta la semana que viene, si ustedes quieren. Muchísimas gracias por su atención. Barrentero en la calle va siguiendo un hombre vestido de blanco. Málaga tiene una novia allá en la Merced, un flamear de paloma, dan tributo a su señora, y un jardín de lindas flores viste el manto de su pena, y al llegar la luna ya huele a romero, a un verde esperanza de alegría y de fe, y un bandolero cobijado en una ermita le dedica su serrana a la dama más bonita. Caballeros de la muerte hacen buena su agonía, un hombre libre está, no libera
pasión, llevando el trono al cielo.